Sí. Te cuento de el doctor Enrique y me puse a ver la vida de este man, aventurero, le gusta la montaña. Cuando pequeño, y yo, eso sí se lo va a preguntar, se fue hasta Cumaral. ¿Usted puede creer eso? Cumaral, eso ¿Dónde es Cumaral, mamá? papi en el Meta, después de Villavicencio, ¡a pie! ¿Qué? ¿Desde dónde? Esperen, ya les cuento. ¿Qué él nos va a contar? O sea, este loco camina y camina el y judío camina. errante, es el judío errante. Sí, eso es peor que el profe Moncayo, hombre. ¿Verdad? Que Eso paz es descanse, el ¿no? Moncayo, el Moncayo político, hombre. Moncayo de 2,5 metros. Sí. Forest. Pero, y yo decía, entonces cuando iba contando su historia, me daba mucha curiosidad, que dije, ves, qué cosa tan chistosa, porque durante toda la historia de él, cuenta que desde muy pequeño, la montaña, caminar los senderos de Bogotá, que Monserrate, que me iba por Choachí, que después luego su ruta en bicicleta, muchachos, con sus amigos, que era Choachí, por la vuelta y llegar a La Calera, que esa es una ruta muy bacana en bici, que era insegura, pero en su mandato como alcalde le dio la apertura, recuperó todo esto y eso es genial. Y yo decía, ve, y este loco en un momento llega y se pierde por allá por los cerros. O sea, no, es unas cosas que uno no entiende. Sí. Y entonces, y yo veía por ahí todo eso y yo decía, ve, qué cosa tan bonita. Camelloso. ¿Qué perderse? Mira, camelloso. Este man les va a contar. Cuente. Vale, aquí va. Trabajó, bueno, jugó fútbol. Sí. ¿Cómo? Pero jugó de central porque pues es alto, ¿no? ¿Quién sabe Muy qué? alto. Cuando se fue, y esa fue la beca, ¿no? Entonces, allá en el exterior. Sí. Segundo, trabajó en la rusa. Le ¿Ah, toca sí, en la ponerse rusa? unos palos, como venga, le digo, palos, y le dura la camisetica 5 días. 5 días, loco. Uy, no. Moliendo. Y el man, muela que muela. Y dándole a la dándole rusa. O sea, el a la man no es rusa. de cuna de oro. No. ¿No? No, mira, él siempre fue por un sueño. Sí vivió como, ¿qué? Un mes, o sea, nació en Estados Unidos, Sí. pero al mes volvió, ¿cierto? Y luego se volvió a ir ya grande, adolescente, donde trabajó la rusa. Trabajó también pintando. Trabajó... Ahora es que no necesitaba escalera el man cuando pintaba. No. Trabajó, creo que en supermercado también, ¿no? Sí, como una especie de También. McDonald's, algo Sí, así. Mire, lavando pisos en una especie de hamburguesería, ¿no? Sí. Por ejemplo, una especie como de McDonald's. Trabajé vendiendo zapatos, trabajé lavando platos en restaurantes, trabajé, bueno, limpiando las bandejas en una fábrica de Dunkin' Donuts todas las noches. Ni Arely Senado, le cuento. Y de portero en un hotel, también cuando estuve en Francia estudiando, como casi 3 años. Todas las noches, siempre de noche. Bueno, de día lo de obrero raso en construcción, si sumamos todo, casi 2 años. En fin, de todo. Es más divertido contarlo que hacerlo, la verdad. Sí. Suena divertido, ¿no? Y les tengo un dato, muchachos. Un datazo. Bótelo. Pero tengo que... Inspirarse. Sí, me va a inspirar un poquito aquí con la canción que tengo el dato. Pero que es súper canción esta. No muy conocida, ¿no? Juliette Greco. Era como los años 30, pero súper sensual. Con todo el No, respeto. pero lean eso, traduzcan lo que dice una belleza. Sí, eso es una belleza, es una canción muy sensual. Pero es un poema. Yo sí te voy a preguntar, Enrique. Aquí fue tu escorche, hombre. Ojalá, O sea, ¿en esa época o no? no, ojalá hubiera sido así tan maravilloso, ¿no? Eso era cuando yo estaba estudiando en Francia. Y tenía una novia que además era como 10 años mayor que yo, Mayor. pero tenía un apartamento. Yo vivía en mi megavarado. ¿Era chugar? Ella pues era churra, no así en mis universidades, pero era churra, sí, bonita. Y, pero además, ¿sabes qué? En esa época era muy importante que tenía un apartamento bonito y cocinaba delicioso. Y yo en esa varadez, eso era muy atractivo. Legalizando. Eso era muy atractivo. ¿Verdad? Claro. O sea, usted era Ratatouille. Sí. Usted era Ratatouille. En un apartamento jalando de las mechas a la que le cocinaba. Eso era, no, la verdad ella era muy especial y muy querida, pero era parte de sus atractivos era
era un sitio lindo y Hospedaje y cocinaba alimentación. así delicioso, Claro. maravilloso. Pero no te fue muy bien, Enrique, con las mujeres, ¿no? En lo que escuché de esa entrevista que diste, bueno, ahí hay varias. Pero veo que hay mucha información acá. Tengo bastante. Nos va a Es que faltar aquí el tiempo. esculcamos, hombre, somos unos esculcadores de vidas. Pero te fue como muy regularcito, ¿no? Tuviste una primera noviecita que te gustó, pero ya cuando eras niño, ¿no? Que era una vecina y que la abuelita te ayudaba, ¿no? Ah, claro, eso sí, cuando tenía como 12, 13 años, sí, no, yo me iba, hacía que me dejara el bus para pasar por el paradero de ella. No, no, pero unas cosas más increíbles, como vivía por ahí cerca, yo me iba por los techos, todo romántico, tenían un velo y como detrás del velo de noche se veía el comedor, entonces yo iba allá a mirarla. No, por entre el velo. Imagínate, en milagro no me dieron un tiro, pues. ¿No? ¿No? Sí. Sí. Y ahí viviste esa época bonita, ¿no? Con tu... ¿una tía era? No, yo viví mucho de ahí. En esa época ya estaba con mi Chapinero fue? familia, pero yo iba mucho a la casa de mis abuelos en Chapinero. Tenía una abuela que adoré. En la carrera 15, entre 58 y 59, ¿La había plaza? una plaza de mercado. Sí. Mm. Y entonces mi abuela me llevaba, yo iba colgado el brazo de ella por todo Chapinero, eso era la felicidad absoluta, era amiga de todas las marchantas, negociaba de todo. Obviamente me dejaban intrigadísimo esas marchantas que se echaban por allá la plata por entre el escote, ¿no? Sí, típica. En fin, y allá íbamos en Chapinero había unos caballitos que le echaban monedas y se movían y eso era la felicidad total. Había unos españoles que vendían churros, en fin, yo recorrí y la tienda, ¿no? Mi primera salida solo fue a la tienda de la esquina a comprar unas gaseosas que se llamaban Kist. Me acuerdo que valían 10 centavos. 10 10 centavos. centavos la gaseosa, ¿no? Y había una panadería del otro lado, la panadería de la 59, ¿no? En fin, esa era... Bonitos recuerdos. Y yo iba a otro tema, acabo de precisamente Señor. ayer que pasamos por ahí, ahí hablando de la iglesia de la Porciúncula, que queda en ese barrio. Ajá. Entonces mi abuelo trabajaba con una fundación que se llamaba San Vicente. Ok. Entonces íbamos de vez en cuando, como cada 2 meses o algo, en la puerta de la Porciúncula, él se hacía en la puerta contra la 57, que es la 57 la vía que baja al Campín, y yo me hacía en la otra puerta, y al que nos daba una limosna, uno le decía, San Vicente se lo pague, San Vicente se lo pague. Óigame, pues ahí... él tiene unas historias. ¿Qué sí que? Sí. Ah, eso veo. ¿Ustedes conocen los kayaks? Sí. El kayak. Sí, el Por kayak. supuesto. Claro. Sí. Mira, en un garaje, pues yo creería, bueno, más que en un garaje, en una carpintería de la tía, que la prestó, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba Sí, la no, tía? Elena, la La amé tía. con toda el alma, maravillosa. Pero ella hacía cosas pequeñas, rompecabezas y eso. Ella era muy artista, maravillosa. Y yo soñaba con hacer un barco para bajarme por el río Magdalena en canoa. Cuando yo tenía 13 años, ¿no? Claro. Y me le metí con otro amigo y duré como 2 años, la persistencia y terminé el kayak, que además le puse Elena primera, ¿no? Como la Pero tía. lo terminé, ¿no? ¿Cuánto medía? No, era grande, era como de unos, por ahí unos 5 metros, por ahí Uy. 4 metros o algo así, por lo Grandísimo. menos, y lo estrenamos allá en Tominé una vez y cada peso que yo tenía ahorrado íbamos a comprar allá el 7 de agosto tornillos de bronce, pintura triplex marino, pintura especial para contra agua y demás, Sí. en fin, pero lo asombroso fue que lo terminé. Tan es interesante la cosa que recuerdo que el primer elogio, el elogio tal vez que más recuerdo que mi papá me haya hecho en la vida, es que él me dijo que así yo recuerde que me había felicitado. No tenía muchas cosas por las cuales felicitarme, la verdad. No era el mejor estudiante ni nada. Y entonces me dijo que me felicitaba por mi persistencia. Porque allá iba a las tardes, los sábados, cuando tenía 5 pesos, ahorraba y me compraba y terminé el kayak y lo navegué. ¿En serio? ¿Ah? O sea, 2 flotó años. No perfecto. alcancé a hacer el viaje porque eso yo tenía como 14 años o Querías 15 conocer el mar, cuando ¿no? lo terminé. Quería bajar por el Magdalena en el kayak, ese era mi sueño, me gustaban siempre las aventuras. Y después mi familia se fue a vivir a Estados Unidos en esa época y entonces se quedó el kayak acá. Quedó el sueño Pero en la hice otros nada. paseos así de esos. Otra vez me hice con mi hija Sí. en otra canoa que yo compré ya de viejo, ¿no? Hace como unos... Es el de 15 Canadá. años, no, ese es otro. Otro, pero bueno. hace 15 años me fui por el río Cravo Sur, Sí. ¿no?
también a la loca, solo habiéndolo mirado en Google Maps y demás. Ay, no. En la mitad de la selva, casi desde Yopal, Sí. ¿no? Casi hasta Orocué, en la desembocadura del Crao Sur con el río Meta. Es decir, casi desde Yopal, ¿no? Casi hasta la desembocadura del Crao Sur del río Meta. Además, nadie había hecho eso. No es que hubiera turismo organizado ni nada, ¿no? Con un par de escoltas que no sabían remar ni nada, macho, fueron más un estorbo que una ayuda. Además, en todo ese camino, en todo ese camino no vimos ni una casa, nada, solo eran selva por lado y lado. Además, era la época de verano, había un ventarrón tremendo, entonces a veces hasta volteaba la canoa porque era muy alta. Pero divino, pero ese es el tipo de paseo. Y otro que usted mencionaba, una vez que yo estudié allá en Estados Unidos con una beca por jugar fútbol, como usted decía, y en un semestre que me vine aquí a los Andes, me fui yo en una Semana Santa de loco, solo, en eso fue como en el 75, ninguno de sus papás se había conocido. Sí, en el momento. Y resulta que me fui a pie, ¿no? Desde La Calera, ¿no? A pie por entre la montaña. La primera noche llegué finalmente a la carretera donde estaban construyendo el embalse de Chuza, de lo que es el acueducto de Chingaza hasta ahora, y ahí me dejaron dormir en el campamento. Al siguiente caminé, esa fue la caminada más impresionante desde la laguna de Chingaza, no Chuza, no, caminé, pero solo. Es decir, yo de bruto y subí por allá al páramo, por junto a esos ríos, es divino, el paraíso terrenal divino. En esa época obviamente no había celulares ni nada de eso. Y subí por allá al páramo y no había nada. En todo ese trayecto no encontré ni una casa, ni un papel botado, ni una persona, por supuesto. Y llegué por allá de noche ya en el cañón del Guatiquía, ¿no? Yo además cogido con un caminito contra el barranco que caía al río, y en un momento dado se me cayó la linterna por allá, y llegué al pueblo finalmente como a las 8 de la noche, a San Juanito. Y San Juanito era increíble porque era un pueblo que después se lo tomó totalmente la FARC, esa región, pero en esa época no todavía. Y era asombroso ese pueblo porque, digamos, en línea recta llegamos a ser 80 kilómetros de Bogotá, pero no había carros, entonces las calles eran en pasto, y cuando yo entré a esa calle, ya de noche, como a las 8:30 de la noche, ¿qué veo yo? Algo que podía haber sido en una casa de clase media en Estados Unidos. Era una familia, no yo que me sentí que estaba en la mitad de la nada, una familia viendo televisión y comiendo, viendo televisión ahí, ¿no? Pero no había carros, es decir, había gente de 50 años ahí, que nunca había visto un carro en su vida, porque aunque estaba tan cerca, no había carretera. Al día siguiente caminé hasta Monfort, un pequeño poblado que queda también sobre el cañón del Guatiquía, ¿no? Todo el día, tomando ahí, me dejaron dormir en un colegio, las dos, en San Juanito y en Monfort dormí en el colegio, que me dejaron dormir en el piso de un colegio ahí. Y al cuarto día llegué a la carretera entre Restrepo y Cumaral. Ese fue otro paseo de esos. Es que siempre me ha gustado esas cosas. Oiga, pero qué Pero patica, qué ¿no? increíble. Oye, y entonces Gonzalo Jiménez de Quesada, ¿qué te decía? Escuchen esto, muchachos. Ahora les cuento esa historia divina, amándote. Pero todo aventurero Denis también. de Calafe. Aventurero el hombre. Esa telenovela, sí, la escribí yo. Una telenovela súper exitosa. Pero usted es un investigador impresionante. Nunca me han hecho Escuchamos. tantas preguntas tan especiales. Muy. No sé cómo la averiguó todo Y eso. las que No, vienen. ya las has contado, hombre. Y las que vienen. No, Denise de la ¿cómo es Denise eso? de Calaf, Calaf. una brasilera. Amándote. Sí, yo escogí esa canción para la telenovela y además yo la escribí ¿Tú prácticamente. escribiste la Y novela? tenía unos actores que en esa época eran famosos y sobre todo el más impresionante era Carlos Muñoz, que era un personaje maravilloso. Obviamente él mejoraba mucho el personaje, pero a mí me encantaba siempre escribir. Yo creo que si no me hubiera dedicado a esto, me hubiera encantado escribir para cine o para televisión. Claro, pero escribiste en El Espectador también, ¿no? Ah, En algún sí, momento, sí. ¿no? No, Fuiste muchos columnista. años. Ahí iniciaste, ¿no? No, yo escribí muchos Con Galán. años y me gané el premio Simón Bolívar de periodismo Tiene económico. un Simón Bolívar. ¿Verdad? ¿Ahí dónde lo ves? Por aquí pregunta la gente en las redes. Sí. Señor, si usted era tan bueno construyendo barcos y haciendo novelas, ¿por qué puso a construir Transmilenio? La gente es una La gente sí. No, Transmilenio, ese es un sueño que también tuve porque había que arreglar. Es que mire, lo que la gente, Transmilenio es
hace cosas maravillosas, se lo han copiado. Todos los alcaldes después de Peñalosa lo han ampliado, o sea que no debe ser tan malo, ¿no? Yo me siento infinitamente orgulloso de eso. Y además construye igualdad, porque le quita espacio al carro privado para darle prioridad al transporte público. Entonces un carro de 500 millones de pesos puede estar en trancón y el bus le pasa a toda velocidad al lado. Por primera vez alguien en silla de rueda o con un coche bebé pudo acceder al transporte público. Claro. Y entonces se lo han copiado en más de 200 ciudades del mundo, ¿no? Es algo que hoy mueve 2,5 millones de personas, cuesta 15, 20 veces menos que una línea de metro. Obvio que el metro también lo contratamos nosotros. Pero lo que tienen que entender los ciudadanos es que con o sin metro puede haber una línea de metro, 2, 3, 4, 5, 10... y aún así la mayoría del transporte en Bogotá va a seguir siendo en bus. Londres tuvo el primer metro del mundo, ¿no? Y tiene una red impresionante y todavía los buses mueven 50% más gente que el metro en Londres. Entonces, lo que sí es Transmilenio es un nombre bonito para recordar que se inauguró el año 2000, pero es nada distinto de la manera más inteligente y más técnica de organizar los buses. Si de todas maneras va a haber buses, pues la manera más técnica, la que utiliza menos buses, la que genera más velocidad, menos consumo de energía, es eso. Y yo sí me siento orgulloso de una cosa más que para terminar todo este cuento, es de haber hecho, porque es que hablar es fácil. Criticar es fácil. Pero hacer no. Pero hacer no tanto. Es verdad. Pero yo tengo una pregunta. Listo, mande la Una más. Es que es la gente que está Sí, la ahogada. gente. Pero hay otra cosa. Aquí El que podcast de estamos- John, no me aquí- es que aquí que estamos con gente joven. Usted ya lo entrevistó, Una ¿no? pequeña cuña ya que hicimos con gente joven. Señor. Por ejemplo, otra cosa que también creó Peñalosa, pero que a la gente se les olvida, o que creamos nosotros con un equipo maravilloso, son las ciclorrutas. Hasta la palabra ciclorruta me la inventé yo, para diferenciarla de la ciclovía del domingo. Cuando no había ciclorrutas casi en ninguna parte del mundo, solo había en Holanda y en Dinamarca, pero no había ni en Nueva York, ni en Londres, ni en París. Pero de nuevo también para construir igualdad, para mostrar que el ciudadano en una bicicleta vieja de 300.000 pesos es igual de importante y tiene derecho a la misma cantidad de espacio en la vía que el que va en un carro. Las aceras, los andenes, aquí casi me tumban. Yo tenía el pelo negro como ustedes en alguna época en mi vida, ¿no? Aunque usted no lo crea. Pero las peleas para quitar carros de la minoría, porque en esa época solo 1 de cada 10 tenía carro, para hacer respetar al ser humano, a los viejitos, a los coches de bebé. Eso fue impresionante. Yo le digo que no hay una sola acera buena hoy en Colombia. Ustedes vean, les aseguro que se hubiera hecho antes de Peñalosa 1 en 98. Ahora uno va caminando, papi, y si llueve, saltan, salpican, sí, sí. eso es una Es mamada. cierto, Pero ven, hay problemas técnicos de muchos. aclarando cosas, Doc, yo desde muy pequeño he tenido esto y tenemos una sección que se dice lo que se dice en la calle Diga, y diga, los me personajes encanta. nos aclare. ¿Usted tiene participación en lo de Transmilenio? ¿Eso es Obviamente falso que que es decían? pura- ¿Usted ahí gana platica o no? ¿O no? Cero, jamás. Ah, bueno, porque Jamás. eso dice la gente No, cuando no, uno habla de Peñalosa. Sí. Ah, no, ese No, 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 es mire, el dueño de negocio. Transmilenio. Sí. Mire, jamás he Ajá. tenido siquiera una investigación por corrupción. Nunca. ¿Nunca la han Jamás. hecho en una? Nunca. No, mire, por ejemplo, otro cuento que se inventaron, el cuento que es que hice negocio mi mamá o mis hermanos con los volardos. Los Sí, volardos sí. que pusimos para proteger a los peatones cuando no había suficiente plata para hacer andenes en todas partes. Nunca hubo ni siquiera un artículo de prensa, una nota de prensa, nada. Busquen en internet algo, nada. ¿No? Pero sí, pero es para hacer. Transmilenio, entonces, que vendía buses y demás, pura carreta, jamás podía. Es curioso, el único político que lo acusan de haber hecho, como si fuera el gran pecado, algo que es legal. Yo hubiera podido vender buses, eso no tiene nada de malo después, pero nunca vendí un bus ni recibí un peso. Lo que pasa es que sí, ahí tenía un trabajo, una cosa, yo tengo una doble vida. Ok. Y es que yo no soy solo político como la mayoría de los políticos. Yo la verdad es que soy asesor y consultor a nivel internacional en temas urbanos y de movilidad y O demás. sea, llevas ejemplos de No. eso sí tienes. Entonces, a mí yo voy a todas partes del mundo, digamos, en este último año en campaña, por ejemplo, estuve aún así dando unas asesorías en Riyadh, en Arabia Saudita. Fui el invitado
internacional al Congreso de Vivienda de México. Fui invitado a dar un seminario a 26 alcaldes rusos sobre el líder. Entonces, La gente pero piensa yo eso. no vendo. No, ahora ven, yo como asesor, sí, por supuesto que recomiendo el tema de un sistema tipo Transmilenio para muchas ciudades. Yo, por ejemplo, en Addis Ababa, en Etiopía, que he trabajado varias veces, amo Etiopía, me encanta el África, trabajo mucho en África, amo el África, amo. y allá, por ejemplo, los chinos hicieron un tren ahí en superficie que no funciona para nada. ¿Como el de ¿no? acá? Un tren en superficie ahí que bloquea la ciudad y casi es muy caro, entonces no lo operan bien. Además, yo les digo, una ciudad como esa gigantesca, ¿no? Y que está disparado el crecimiento. Eso sí que va a ser 10 veces, como 5, no, va a ser como, por lo menos, sí, casi 10 veces, 5 veces Bogotá, por lo menos. Y hay que tener sistemas de esos, Claro. ¿no? Y logramos a recomendarles allá y allá comenzar a hacer andenes y ciclorrutas y parques. Entonces, todo eso, esos temas, mire, 8 de cada 10 colombianos viven en ciudades. Sí. Bueno, y yo creo que la vida puede ser mucho más feliz si las hacemos bien, con andenes, con ciclorrutas, con unos parques espectaculares como los que hicimos y en toda Colombia. Y seguras que los jóvenes, por ejemplo, puedan salir de rumba tranquilos, sin temor. Sí. Las mujeres, uno ve, digamos, yo muero de la envidia, veo, digamos, en Berlín, mujeres a la 1 de la mañana en bicicleta solas, tranquilas, 2 mujeres solas. Eso tiene que ser así y es muy fácil lograrlo. Enrique, por aquí más gente pregunta. ¿Usted sí conoce Colombia? Porque le dicen lechona gratis, solo aparece en las elecciones. No, hombre. La gente es muy porquería. No, es que no, perfectamente, es que, perdón, obviamente que en otras épocas en que no hay campaña, yo estoy trabajando, como les digo, en muchas otras cosas, no me avergüenza aparecer en las elecciones. ¿Qué tal que yo estoy dedicado a hacer politiquería todo el tiempo? No, yo sí trabajo en muchas cosas, en estudiar, en publicar cosas, en dictar conferencias. Yo he dictado conferencias en más de 300, 400 ciudades, en la mayoría de las universidades más importantes del mundo. Pues sí, yo trabajo en otras cosas. No estoy dedicado a hacer campaña cuando no estoy en campaña. O gobierno, pero gobierno con toda el alma. Y ahí estamos los resultados, digamos. Vivienda social para más de 300.000 personas, espectaculares, proyectos. Al norte de Bogotá, por ejemplo, Lagos de Torca, ¿no? Vivienda social y de interés prioritario junto a vivienda de estrato 6, ¿no? Los hospitales de Bosa, de Usme, parques. Yo conseguí más tierra para parques que todos los demás alcaldes de la historia de Bogotá sumados. Legalización de mucho más barrios informales y mejoramiento que cualquier otro alcalde. Las bibliotecas de Bogotá, los centros Felicidad. Entonces, trabajar con todo, eso es lo que vamos a hacer por Colombia. Lo que hay que hacer es trabajar porque podemos hacer que Colombia, es que mire, no hay ninguna razón para que los jóvenes en Colombia se quieran ir de Colombia, que el gran éxito sea que se fueron. Se han ido 1,5 millones, han emigrado en los últimos 3 años. La fuga de cerebros que llaman. Más que una, pero cerebros y de todo tipo, gente pila, no solamente el PhD en ingeniería. Claro. Cualquiera que sea una persona que quiere trabajar, no quiere subsidios, quiere trabajar 80 horas a la semana, ¿no? Y además de eso mandan plata. Son aventureros, son valientes. Queremos que esos jóvenes no quieran irse, sino que ganen mucha plata aquí en Colombia. No hay ninguna razón para que en Costa Rica ganen 3 veces más que en Colombia, ¿no? Y eso se puede hacer, eso ya está inventado, pero eso se logra con seguridad, con inversión. Un último así detalle, por ejemplo, en la costa colombiana. Bueno, aquí en Bogotá, por ejemplo, estamos más cerca de Miami o de Nueva York que San Francisco o Los Ángeles. Estamos a 2 pasos, estamos más cerca de la costa este de Estados Unidos que México, que las ciudades mexicanas desde donde se exporta. Y en México exportan como 75 veces más que Colombia. ¿Por qué? Además nosotros vamos por agua, que cuesta entre 5 y 20 veces menos que por camión o por tren. Entonces, ¿por qué nosotros no somos mucho más ricos y tenemos industria que generen excelentes empleos y oportunidades para los jóvenes, que es donde ganen mucha plata? Por el turismo ambiental, ahora que hablamos de estas cosas de pasear por las montañas, ¿no? Mi compañero de cuarto en la universidad vive en Australia y vino sin que yo lo invitara ni nada. 20 amigos a montar en bicicleta en Colombia,
¿no? Aquí podríamos tener cientos de miles haciendo turismo de bicicleta. Colombia, que tiene ese prestigio de ciclistas, gente caminando por las montañas. Si hubiera seguridad, el turismo ambiental. En Miami la gente aquí le puede parecer maravilloso y divino las playas azules y eso. Pero para ellos tener aquí a 2 pasos, por ejemplo, estas montañas, para venir a esas montañas más frescas, más frías, la vegetación, todo Colombia con seguridad, a las ciudades colombianas, la inversión. Aquí, por ejemplo, los jóvenes, todos los nómadas digitales. Bueno, hay mucha gente hoy que puede trabajar en cualquier parte del mundo, pero van a venir aquí a instalarse y a montar empresas y demás. Si tenemos seguridad, pueden pasarla bueno y no les van a robar la bicicleta. Aquí no puede haber delitos menores. No es eso de que es que robar un celular o una bicicleta no da cárcel. Claro que tiene que dar cárcel, como en cualquier parte del mundo. Esto no es algo de que seamos ningún Bukele ni nada de eso. Hay que poner a funcionar este país y se puede. Y Pues se puede. alístese. 8:40, Enrique Peñalosa en los micrófonos de la calle. Vamos a una pausa, Sí. muchachos. Sí. ¿Ya tienen ustedes? Sí. ¿Están ya Claro. listos? Firmes. Firmes. ¿Van a bombardear? Sí, ¡Vamos! señor. ¡Ay, Jesucristo! Ya es hora. 8:40 minutos, el Club de la Calle. Hablando del metro, mi querido Gustavo. Va a ponerle banda sonora y ustedes ya continúan, porque me parece importante lo del metro también, que es un proyecto súper bueno. Y con Ojalá que llueva café, que es una de las canciones. Él ya nos cuenta, ahorita le preguntamos sobre la canción, pero la pregunta que le hacíamos, ¿no? Cortica pero sustanciosa Esa es la buena. respuesta, ¿cierto? Sí, Porque sí, el sí. metro tiene muchos dueños, pero también tiene muchas quejas. Claudia López ahora se ufana de eso que se ha venido adelantando. Galán actualmente claramente se ufana, pero también se va a ufanar después de que entregue. Y usted también dice que es orgulloso porque usted contrató, lo peleó, lo luchó y demás. Yo le digo una cosa. ¿Por qué se invirtió tanta plata y tanta pérdida de tiempo en esos estudios que se pagaron a nivel internacional para hoy coincidir en que el metro iba por arriba y no iba por abajo? Bueno, precisamente nosotros ese metro sí. Y mire usted todos los ataques de Petro. ¿A quién ataca? Petro ataca, busquen redes por todos lados a Peñalosa, porque ese metro, Petro estuvo los mismos 4 años que nosotros. Sí. Y no fue capaz de hacer nada. Lo que dejó fue un enredo peor que nada. Ni siquiera se había hecho la empresa Metro, nada. Nunca tuvo los diseños esos, mentira, no fueron estudios de fase 3. Nunca tuvieron ni siquiera un análisis de beneficio-costo positivo. Nosotros lo diseñamos, lo financiamos, lo licitamos y lo contratamos. Los otros alcaldes, Claudia López lo demandó para tratar de pararlo, no pudo. Lo han tratado de parar, nada. Entonces, eso que se está haciendo es 300% de nuestro equipo. O sea que ahorita Galán, 300%. cuando Obviamente, entregue. como dicen, el éxito tiene muchos padres y el fracaso Claro. es huérfano, ¿no? Ajá. Cuando, por ejemplo, hicimos Transmilenio y se dañaron un poco de losas allá de la avenida Caracas por unos problemas de ingeniería, entonces ahí sí el culpable era Peñalosa. Si el metro se hubiera desbaratado a mitad de camino, ahí sí no hubiera sido ni Claudia López ni Galán, sino Peñalosa, ¿no? Pero el punto es el siguiente, yo sí me siento orgulloso más de que le metí la mano a muchos temas del metro. Por ejemplo, los ingenieros habían planteado que el patio taller fuera en Mosquera, bajando por la avenida Villavicencio, del otro lado del río, y el gobernador y la alcaldía de Mosquera estaban saboteando eso y no dejándolo hacer. Entonces yo tenía claro dónde había un lote al lado, porque yo me conozco Bogotá muy bien, y yo le decía al alcalde, al gerente del metro, nuestro super Andrés Escobar, que ahí estaba el lote del Corso, y entonces yo escogí el lote del Corso. Los ingenieros habían planteado que la primera estación fuera en el Portal Américas, que es un lote que compramos en mi primera alcaldía para el metro, pero que en esa época el gobierno nacional no nos dio la plata, entonces no lo pudimos hacer en esa ocasión. Y entonces yo dije, no, hay que hacerlo más abajo, en una vía maravillosa que hicimos en el suroccidente, en la avenida Guayacanes. Entonces allá es donde se hizo la primera estación. Entonces, hay otra serie de cosas. En los metros elevados a veces tienen un problema y es que las escaleras las bajan a los andenes y demás. Entonces, no, también fue otro invento mío que hicieron bien las estaciones en edificios a los lados. O sea, no va a quedar como el de Medellín, entonces que no tienen, baja o cómo es la vaina. no bajan, las escaleras no llegan a los andenes, entonces no obstaculizan el espacio público peatonal, sino a unos edificios adyacentes. Pero el metro elevado, mire, en Bogotá, mire, en muchos metros del mundo, los túneles incluso a veces huelen a orines o son peligrosos. Yo quiero que el metro sea el metro de Nueva York, allá en muchos sitios a las 10 de la noche, verá que se siente inseguro, y aún en París y demás. Entonces, aquí la sensación de seguridad es mucho más agradable para el pasajero, un metro elevado, con luz natural, viendo las ciudades casi volar bajito. No va a ser una belleza, es algo maravilloso.
Y este metro además tiene una ventaja también gracias a que en la Caracas, por ejemplo, tiene Transmilenio debajo, porque así las estaciones del metro están más distanciadas y como los metros pierden velocidad es por tener muchas estaciones. Entonces este metro va a ser muy rápido y la velocidad también da más capacidad, porque en el mismo tiempo hace más viajes. Entonces va a tener mucha capacidad y mucha velocidad y además para los pasajeros va a ser una delicia. Listo, Bueno, ahí está esperemos lo que del sea metro. una delicia. Bueno, Claro que tú sí. tienes pregunta y ya tengo listos los videos, Bien, muchachos. listo. Bien, ¿Listo? Que Enrique. vamos a hacer video reacciones. Bien, Enrique, yo siento que sí, eres un muy tipo aventurero, igual tu hijo, Martín, lo conozco. En la motico te da miedo, ¿no? Todo el tema. Pero sí te digo que y además muchas cosas con la canoa y pregunta seria. ¿Qué te pasó también con la canoa? Mi pregunta es, ¿alguna vez se te mojó la canoa? Pero no, mentira. No, Estuvo buena. Pero más allá de eso, pregunta seria. ¿Qué ha hecho usted que no haya hecho Galán? Es que yo por ejemplo, he hecho muchas cosas. Por ejemplo, nosotros hicimos muchas cosas nuevas, ¿no? Como hicimos como 1.500 parques, ¿no? Los centros, parques nuevos no se han hecho, ni uno. Los centros Felicidad, por ejemplo, centros Felicidad con piscinas olímpicas y demás, ¿no? Y para eso además cobramos una valorización en los sectores. Hicimos 5 centros Felicidad espectaculares, los 4 en sectores populares con presupuesto del distrito y el del 82 divino, una arquitectura espectacular, cobrando una valorización a los sectores de ingresos altos para hacer aceras y demás. Eso, por ejemplo, no, porque obviamente es una pelea y un costo político este cobro de esa valorización. Entonces, proyectos de vivienda para más de 300, vivienda social para más de 300.000 personas en Metrovivienda Recreo, Metrovivienda Porvenir, Lagos de Torca, un proyecto espectacular. Entonces son cosas que hicimos nosotros que ningún otro alcalde ha hecho. Claro. No digo Galán, ningún otro. Sí, Pero podía- Galán tiene un súper... Galán ha continuado muchas de las obras que dejamos andando con un súper director del IDU que tiene, Orlando Molano, que son obras que dejamos contratadas, como la Troncal 68, como la Avenida Guayacanes, como la prolongación de la Caracas al sur, como la prolongación de la Avenida del Ferrocarril. Lo que es cierto, que sí es importante, es que eso es lo que hay que hacer por todo Colombia, ¿no? Mejorar la vida en las ciudades, ¿no? Porque eso además va a traer empleo, eso va a generar empleo, porque va a haber más turismo. Si hay seguridad en las ciudades, si tenemos ciudades maravillosas, divinas, ¿no? Pues va a haber mucho más turistas que van a las ciudades colombianas, va a haber más inversionistas que vienen y todo eso va a generar no solo una vida mejor, sino un mejor empleo. Aquí yo tengo muchas ideas de cómo mejorar la vida de los campesinos y hacerles vías y obras, pero no se nos olvide una cosa, que más de 8 de cada 10 colombianos viven en las ciudades. Y hay cosas, por ejemplo, que no han continuado ni Galán, ni Claudia, ni Galán, que me parece crítica hacia el futuro. Por ejemplo, todo un malecón por el río Bogotá, desde Tibitó, como casi 100 kilómetros, y apartamentos en el borde, que la gente pueda andar 80 kilómetros, divino. El río Bogotá va a ser la columna vertebral de la Bogotá del futuro, Claro. pero tiene que ser utilizada, aprovechada, como en todas las ciudades del mundo, con cafés, con restaurantes, y en el suroccidente, en Soacha, ¿no? En Cibaté, donde es el Muña, que es una laguna completamente contaminada. Sí. Eso va a quedar muy pronto con todo lo que dejamos andando y que está andando con muchos alcaldes del río Bogotá de la descontaminación, va a estar descontaminado, pero entonces tiene que ser aprovechado. No puede ser simplemente un matorral allá junto al río. No, Sí, sino porque eso es muy feo, le quiero decir hoy. apartamentos. Hoy, Sí, no, ya va a ser- esa vaina, no. o sea, yo no me imagino unos apartamentos, qué no, pena, divinos. Sí. pero pues sin Yo el le aseguro río, que va a ser el sitio más divino de Bogotá, pero recordemos una cosa. Imagínese la laguna del Muña, que hoy huele maluco y demás. Sí, eso es- Una laguna limpia, transparente, con un parque público que no se privatice, como quisimos hacer alrededor de Tomilía, alrededor de todas las embalses colombianos, donde hay lagunas de esas. Hay que tener parques públicos alrededor, como este que habrá que hacer alrededor de Cibaté. Entonces eso va a ser un parque maravilloso para toda la gente que vive en Soacha, en Cibaté, Doc. en Bosa, todo eso. Bien. vamos a hacer, porque Y en toda Colombia. el tiempo nos Sí. esto. Papachi, para que la tengas ahí, ya preguntas. Yo sí quisiera, bueno, no sé quién, que nos dé ahorita un top de para él, Sí. los 3 mejores alcaldes que ha tenido Bogotá. Sin incluirse. Sin incluirse, claro. que nos dé ese top. Bueno, vamos con el primer video. ¿Y tenías pregunta, Papachito, ahí? Sí, ¿Sí? Enrique, obviamente, claramente usted está muy bien dateado sobre Bogotá y sabe lo que necesita la ciudad. ¿Así mismo está dateado sobre las necesidades del país?
Ah, por supuesto, es que el país a mí me apasiona. Toda mi vida me he dedicado es a eso. Y tengo absolutamente claro qué es lo que tenemos que hacer con la agricultura, con proyectos como el desarrollo de la altillanura, que eso va a ser una transformación gigantesca, puede aumentar el ingreso de los colombianos como en 50% y que vamos a sacar esa producción por el río Meta, al Orinoco, a la desembocadura en el mar, porque va a ser tan gigantesca esa producción que no va, por más que hagamos, si hay que hacer la vía Villavicencio, por ahí no va a caber. Hay que hacer vías críticas para la movilidad y además la seguridad, como la vía de Cúcuta a Tibú, ¿no? Cúcuta, Zulia, Tibú, La Mata a la costa, que además le pasa por el ombligo al Catatumbo, y eso va a mejorar la seguridad y a facilitar que haya otro tipo de producciones. Hay que hacer conectar al llano con Colombia y la Amazonia, por ejemplo, hay que conectar a Pasto con Mocoa. Ahí hay una vía divina, espectacular, pero para ver en películas, pero que es muy peligrosa, ¿cómo será que se llama? El trampolín de la muerte. Sí, yo la... Párale bolas, no es por callarlo, porque nos encanta cállese, escucharlo. porque sí. Hay unas reacciones y para todo eso que usted dice, primero que todo, más adelante hay que hablar de seguridad porque las vías sin seguridad Claro, no son felices. obvio. Pero Johncito tiene reacciones que vamos a ver ahorita. Bueno, qué pena, quedó ahí al aire la idea, ¿cierto? Para terminarla, ¿ya? No, ya, Ya. que hay lo que es cierto es que hemos hecho muchas cosas, pero yo lo que simplemente digo es lo siguiente, miren, es que hay mucha gente que habla mucho, pero yo a los ciudadanos les digo, mire, más que lo que hablan los políticos, créanlo lo que ha hecho. Por ejemplo, en seguridad hay unos que se hacen los valientes y hablan mucho, ¿no? Pero es que yo, digamos, me le metí la mano aquí al Bronx o al Cartucho, unas repúblicas independientes del crimen, donde no había entrado ni ningún presidente, ni alcalde, ni nada, y tumbamos ese error. Tu que está alcaldía haciendo tumbaste el Bronx. El Bronx y el Cartucho, Y el ¿no? Cartucho. Un parque espectacular, el Parque Tercer Milenio, el Bronx Distrito Creativo, hicimos un SENA y hay un montón de jóvenes estudiando en el SENA para las industrias. Entonces, todas estas, pero más mira allá que- de esto, sí. es lo que han hecho. Yo por eso pregunto, ¿no? Con todo el respeto, ¿qué ha hecho Cepeda? Porque es que yo he oído a Cepeda así, yo lo he oído decir, es que nosotros somos el pueblo, somos del pueblo y para el pueblo. ¿Qué ha hecho ¿Qué para ha el hecho? pueblo? ¿Qué ha hecho? Algo en vivienda, en mejoramiento de barrios subnormales, o para la seguridad, un proyecto de ley siquiera para mejorar la seguridad. ¿Qué ha hecho? Yo pregunto, ¿qué ha hecho? ¿Tú qué Yo haces? lo único que conozco que ha hecho Cepeda es ser Lo muy de la- cercano lo a de los la grupos paz. armados ilegales y buscar que haya diálogos de paz y luego atacar a Uribe. Pero concretamente, entonces yo lo que le digo a los ciudadanos es, a los jóvenes, mire, aquí podemos hacer una berraquera de país. Bueno, seguro, rico, no hay ninguna razón para que nos quedemos atrás. Los colombianos son inteligentes, capaces, ¿no? Con seguridad, con inversión, con educación. Eso ya está inventado. Podemos hacerlo, aprovechar que estamos a 2 pasos de los Estados Unidos, un mercado impresionante para el turismo, para la inversión, para venderles cosas. Tenemos todas las posibilidades y no podemos seguir tranquilos cuando todos los jóvenes, el gran sueño es irse. Bueno, ahí quedó. Ya estamos claros. 8:55. Vámonos con el Cineclub y las videoreacciones a esta hora. Lo viral de Peñalosa. Y arrancamos con este, muchachos. Ampliemos la pantalla, hombre, para que... Ahorita en Francia cocinando. Sí. En Francia ya... Ojalá fuera cocinando. Pillen este, muchacho. Se hizo viral hace poco. Aquí está. El video de la ¡Qué electrocutada te pegaste! ¡Me electrocutaste, Peñalosa! ¡Me electrocutaste! ¿Qué ¿Esto dónde fue? Ahora estoy cargado de energía. Bueno, pero, oiga, ¿dónde fue esto? Eso fue en Engativá, Dice que fue la primera vez que este gomelo probó corrientazo. ¿Eso es verdad o es mentira? ¿Es verdad? Eso fue un buen corrientazo, sí. Oiga, No, pero es está que con una la señora- señora muy querida quería que nos tomáramos una foto, pero estaba ya al otro lado de la reja de su conjunto. Entonces me pasó el teléfono, iba a tomar lo que me dijo fue un poquito demasiado tarde, que había unos cables electrizados ahí. Oiga, pero ¿lo cogió duro o...? Pues siempre fue doloroso, pero pasó rápido. Sí. Volví a poner qué es lo que dice cuando lo electrocuta. A ver, volvamos a poner el video, por favor. Silencio en este momento, video.
quiere yo la tomo aquí. Acá estamos así, venga, venga, pasamos. Pasa a correr. ¡Ay, La educación. Ay, 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 sí. No, Dijo, pero ay, usted ay, que ay. no les va a decir, Es la o sea, que a usted educación. lo coja un corrientazo, uno que dice, oh, Uno no Dios, dice te salve. recorcholis. ¡Yo! ¡Me electrocutaste! Caracoles Pero servidos. Sin Pero fue embargo, él No lo fue dijo, grosero, sí. no fue grosero. Fue muy educado, dijo ay, ay, ay. Bueno, Educado. les cuento, Por un demonio. ¿cuántos años tienen tus hijos hoy? Ah, pero- 39 y 29. 29, sí. El de la moto aquí, amigo de Sí. Alejandro, de tiene Alejo, 29. 29. Gordo, Alejo, le trajimos un corrientazo. Está en la mesa. Sí, señor. Y no el que se Ya que come. le va también con la electrocutada. Vamos a hacerle la electrocutada en vivo, ¿les parece? Eso. Vamos a ver si te electrocutas al No, estilo del gracias. club. Bueno, ¿quién se le anima a la mesa a meter Se el llama, dedito, se llama, por se favor? llama, sí, Por se supuesto llama que el gusta. test de la anguila. Entonces, hemos traído una máquina de electricidad donde uno mete el dedito, ¿cierto? Entonces, Pero vamos... primero se lo meten ustedes. ¡No! Ay, qué miedo. A ver si si se le mide. Entonces, Papacho, vamos. Hágale, mijo. Vamos a darle. Entonces, espere, yo... Alejo, Tienen que papá, jugar también. varios. Alejo, Son varios. donde diga, donde está el mode, por favor varios. ponle creo que es el último, ¿cierto, Gaby? Que es el más, dale ahí al mode, Al mode, sí. por favor. Vamos a jugar. El que Listo. tenga todas las luces prendidas, dale Listo. que queden todas las luces prendidas, Alejandro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y en este momento la gente se puede ir a YouTube. Ay, ay, ay. Peñalosa, mete un dedito en Luego uno de estar, los compartimientos. luego estar, El que no, pero espere. No, cualquiera. Todos Meta el tienen dedo. que meter el dedito. No, todos, pero espere, todos, espere, todos, espere. todos, Mételo, todos, espere, todos. lo mojo. No, pero No, todos, ay, no. todos. Vamos todos. Vamos todos para allá. Van a meter el dedito. Meta el dedo ahí. Meta el dedo. Ay, te Vamos a canción. Vamos a canción No me da miedo. 8:58. A mí también. Vayan a YouTube Bueno, así y ya solidariamente. volvemos. Vamos en este momento a jugar los No electrónicos. se No, si no, Alejo, yo soy una espere. cobarde. Pero no están metiendo el dedo bien. Muchachos, Eso- vamos a eso- YouTube, vamos a YouTube y volvemos. Vayan a YouTube, vamos a electrocutar a Peñalosa sudando. al estilo del club de Ay, la cómo- calle. no, es que verdad. 8:59, ya vengo, voy a meter el dedito y vengo. Bueno, aquí estamos en el club de la calle. En mi calle yo escucho el Club de la Calle. Ahí está prendido todos los botones, pero entonces falta poner estar. Pero hagámosle preguntas al doc. ¿Listo? Vamos haciendo preguntas de la campaña. Pero entonces, espere. Meta el dedo. Ya está. No, se lo juro, mira. Empiezo. ¡Ojo! empiezo yo. Vamos a hacer preguntas políticas. ¡Ay, no! Ay, tengo miedo. Vamos con el máximo, bueno. Vamos, te electrocutaste, Peñalosa, te electrocutaste. Bueno, primera pregunta. Yo tengo pregunta y la gente en TikTok también la está haciendo y es, ¿tú crees que para combatir la seguridad hay que armar a la ciudadanía? No, pero hay que garantizar que los delincuentes se van a la cárcel. Hay que construir 30.000 cubos en las cárceles. Es que eso, como en cualquier país civilizado del mundo, no hay delitos menores. No es que si se roban un celular o una bicicleta, eso es un tema menor. No. Y obviamente, eso tiene que ser una prioridad máxima para que pueda haber... La gente pueda vivir tranquila y feliz. No hay nada más No, esperen. Bueno, muchachos. Listo, bueno, ojo. Tengo una mientras le hacen ahí. Espere, a ver, vamos a hacer la primera ronda, es por pregunta. Listo. Hágale, meta. No, meta. Métalo. Dudas, ¿Listo? va a pasar más corriente. Tranquilos. Peñalosa está asustado. Sí. obvio. ¿Será que tira más? A ver, ya, no fuimos. Del start. No, No, estoy sudando. No. al que le caiga. Apriete. No, póngalo. Apriete nalga, Enrique. Sí. No. Sí. Bueno, listo. Siguiente. Pregunto. Siguiente pregunta. Enrique, ya que estamos con electricidad, ¿silla eléctrica para violadores o no? No, pero sí una cadena de muchas décadas. Bueno, no fuimos. Ay, no quiero. Me electrocutaste, Peñalosa, me electrocutaste. A ver, mete el dedo, mete el dedo. Espera, a ver, yo lo voy a meter. Meta el dedo. Listo, siguiente. Gustavo, siguiente.
A ver, a ver. Yo no me Dos, sé. ya lo va a meter, espere. ¿Ya está cargadito? Sí. Listo, sigo aquí. ¿Y esa máquina dónde se la Siguiente levantó? pregunta. Vamos, siguiente. ¿Quién va a preguntar? ¿Quién pregunta? Yo, en cuestión, por ejemplo, si usted pudiera gobernar Peñalosa con uno de ahorita de los candidatos, ¿a quién le gustaría tener en su mesa? Por ejemplo, o en un ministerio, o ¿con quién? Pues todos los de la gran consulta son excelentes. Pero obviamente Fajardo, ¿dónde lo pone? Fajardo también es un buen De buen turismo, tipo. de turismo. Sí. ¿Turismo? No, Fajardo, De deporte. sí, puede ser. De igualdad. Bueno, no fuimos. Tengo otra, Johncito. Listo. Opo Enrique. Tenemos a ver quién se gana el calambrón. No, Alejandro no lo está metiendo. No, oiga. No, ya. Este no lo está metiendo. Bueno, Muy va. tramposo. No, es que le saquen a Alejandro. Listo. No, ya. Siguiente pregunta. Listo. Opo Enrique, si usted tuviera que comprar 50 votos para ganarle a un man que compró 50,000 votos, ¿los compra o no? No, de ninguna manera. Nunca, jamás de la vida compraré yo un voto así pierda. Compro 100,000, dígame. Bueno, no fuimos. No, porque si le pasó a usted me la No, pasa a mí. póngalo bien. Póngalo bien, húndalo bien Ya. en el piso. Eso me decían anoche. Bueno. Tampoco es tanto. No es nada, pero no. ¿A quién le cayó? Daniela. ¿Por qué a mí? Bueno, va, otra. Pero ¿por qué salta Enrique? ¿Por qué saltó Enrique? ¿Lo cogió? También, sí, obvio. ok. Peñalosa, ¿cómo se imagina su primer día en la Casa Nariño? Dele de estar. Toca comenzar a trabajar desde antes. Apenas me elijan, como reunir buscar el mejor equipo de gente buena que quiera trabajarle a toda Colombia, gente de toda Colombia. Ay, sí, le cogió. ¿Pega duro? ¿Pegó más duro que No, la del de allá fue más duro. Este no fue tan duro. Bueno, el último. Y entramos al aire. No, pero Mo, dale. Listo, va. Pregunta, papacho. Usted, sacándose a usted, ¿por quién votaría en estas elecciones? Me cogió a mí, me cogió. Cualquiera de mis compañeros de la gran consulta, pero por ejemplo Aníbal Gaviria es excelente. Aníbal Gaviria. Bueno, Muy bien que Ávila grita tanto como Alejandro. Ay, no, me cogió. Y a León no lo hundía bien. No, pero ya me cogió durísimo. ¿cómo le fue? ¿Bien? Muy bien. Bueno, ¿dónde es? electrocutada? No, esa estuvo menos intensa, felizmente. Yo, ponte el micrófono. Chicos, voy a entrar con una pregunta que todo el mundo quiere saber, ¿vale? A ver. Que tiene 100.000 que nos... Párele bola, hermano. No, sí me cogió ahorita. Pero está bueno el aparato, no lo conocía. Sí, el Está bueno, regalo está bueno para la corriente. No, sí, pega bueno. Es que era Alejandro lo levantaba. No, pero la Sí. última sí yo dije, bueno, a ver qué. ¡Ah! Sí, me cogió durísimo. ¿Dónde se levantaron esa vaina, hermano? A mí me pegó bastante duro, a mí me cogió como 3 veces. Bueno, muchachos de YouTube y TikTok, aquí vieron a Enrique dejándose electrocutar, como dirían. Bueno. Ay, gracias. ¿Cómo? Como dicen por ahí, Ay. se emberracó. Sí, señor. Ahí está, estabas un poquito berraco, Enrique. Te puede decir Kikín, como le decía yo a un amigo. Kikín, estás berraco, hombre. ¿Qué pasó ahí? ¿Quién me le preguntaron? Creo que era como ese el que le preguntó, ¿lo tiró a la yugular o era muy de izquierda o qué? No, a No. mí no me preocupa, pero a veces. Pero el veces video me fue yo vuelvo hice, muy, yo hice. enfático, tal vez, Sí. apasionado. Pero la verdad no, me parece excelente que haya preguntas difíciles y que uno pueda contestarlas. Me parece maravilloso. Y obviamente, como digo, es generalmente mucho más fácil criticar lo que se ha hecho que hacerlo, ¿no? Ajá. O sea, tú has Entonces, hecho yo una creo que cantidad aquí de lo que cosas. importa, yo siento que hay que hacer y a veces, obviamente, para haber hecho cosas tiene uno que tomar decisiones impopulares, difíciles, a veces que buena parte de las cosas que yo he hecho han tenido que ser unas peleas a muerte, ¿no? Por ejemplo, pues hacer programas de vivienda donde tocó comprar tierra a la fuerza,
bien paga y demás, pero para hacer proyectos de vivienda, o haber comprado a la fuerza, por ejemplo, los terrenos del Club del Country para hacer un parque público, o haberle quitado los carros de las aceras para que la gente pudiera caminar. Entonces toca muchas veces hay que pelear con alguien. Es que los jóvenes no se alcanzan a imaginar lo que era el transporte antes. No, eso era, me acuerdo tanto en la décima, eso era una nube, muchachos. De pronto Entonces, Cuervito además no conoció ahí muy tocó bien. dar peleas con todo el mundo. Uno Uno cuando- peleas con los tradicionales de Yo me los acuerdo, buses. yo muy pequeñito, uno iba por la décima y en los buses, pues los cebolleritos, los ejecutivos y eso. Parce, en hora pico todo el mundo era colgado uno detrás del otro por la puerta de atrás. Sí, claro. Y fuera de eso, una nube gris, me acuerdo mucho, y habían unos, yo no sé qué alcaldía fue, porque las estaciones que eran de concreto horribles, eso olía a orines y todo, digo, el centro desde casi Chapinero para el centro y de ahí para abajo. Y habían unas láminas, me acuerdo mucho. Bueno, ahorita otra vez las pusieron para que no decolen, que es parecido a esos tubos pues metálicos, pero habían unas láminas en la parte de abajo. Parce, ahí hubo mucho muerto. El que se caía a los buses quedaba incrustado en esa lámina. No, era así, o sea, era horrible. Uno cuando le decían el centro, ay, papi, eso eran. Y unos trancones por esa décima. O sea, era bueno, todavía, pero la Caracas era horrible. O sea, No, la con verdad es que, Transmilenio mire, sí mejoró bastante. Una cosa importante. Sí mejoró. Y es que, claro, mire, hoy Bogotá está divina, la verdad, hay mil cosas cada vez mejor. Aceras, ciclorrutas, arborización. Por ejemplo, la Avenida El Dorado. La Avenida El Dorado no tenía andenes, no tenía aceras. Claro. Entonces ahora hicimos la ciclorruta, el Transmilenio, buena parte de la arborización, las aceras amplias. Mejoró. Entonces, pero así muchísimas vías. Ahorita que yo estaba ayer en Kennedy, la Avenida Guayacán. Sí, es que yo he visto que está al borde de pegarme. No, entonces yo veo que Bogotá, por ejemplo, llena de ciclorrutas por todos lados, gente andando en bicicleta, el parque lineal del Juan Amarillo. A mí, eso es lo que hay que hacer por toda Colombia. Por ejemplo, mañana nosotros vamos a Cali, por ejemplo. Cali tiene tal vez el mejor sitio para una ciudad en Colombia. Divino, plano, los árboles crecen 5 veces más rápido que en Bogotá, pájaros de todas las clases, hay unas montañas divinas, el mar queda solo 2 horas. Buenaventura debería ser una belleza ciudad atractiva para que la gente viva allá, ¿no? Y al revés, uno ve que los viernes en Buenaventura hay una fila de carros, de cientos de carros, de las personas profesionales y demás que trabajan en Buenaventura que van a Cali porque no sienten que en Buenaventura no hay calidad de vida para tener a su familia. Buenaventura está muy feo, Entonces, los puertos, por por eso. Todo está feísimo. Entonces, por eso hay que hacer una ciudad bellísima. Buenaventura está en el sitio más lindo que uno pudiera imaginarse. Pero entonces, como no hay suficiente calidad de vida, hay empresas gigantes como la de atunes Van Camps, por ejemplo, que pescan en el Pacífico, por allá lejos, pero tienen la fábrica en Cartagena, porque sienten que en la costa pacífica colombiana no hay la calidad de vida para tener a los ingenieros y a los capitanes de los barcos y demás. Entonces hay que mejorar esas ciudades del Pacífico, todos los pequeños y grandes pueblos, hay que mejorar la vida de todas las personas que viven en las ciudades colombianas para que vivan seguras, tengan parques, clases de música y eso además para que atraiga inversión y que la gente gane más plata. Escuchen esto, muchachos. ¿La cadenita? ¿En qué momento te perdió la cadenita, Enrique? Esa cadenita, esa canción la vi por primera vez cuando estaba trabajando de consultora en Villanueva, en Guatemala. Ajá. No, me llamó la atención, me pareció divertidísima. Ese ritmo de Carmen se me perdió la cadenita. O sea, pero ¿te parece una canción como chistosa? O sea, o No, la has bailado pegadito. Un ritmo rico, es un ritmo rico, sí me pero parece. no Yo soy acostumbras. un tronco para bailar, pero me gusta bailar. Ok. Tengo una esposa que es muy buena bailarina. ¿Cómo se llama tu esposa, Enrique? Denise. Denise. ¿Hace cuánto están casados? Pues hace como un año, pero ya estamos juntos hace como 8 o 10 casi. ¿En serio? ¿Pero ya te habías casado y te Sí, separaste? sí, claro, porque tengo hijos de 39, entonces. Oh, Una segunda bueno. oportunidad. Si pudieras tú calificar y la pregunta es, los 3 mejores alcaldes de Bogotá, pero no te metes ahí, ¿cómo podría ser a ver un top? De menor a mayor. Y los 3 mejores presidentes que ha tenido Colombia. Bueno, por ejemplo, a mí me parece que un excelente alcalde extraordinario, Gaitán Cortés, otro, en buena medida, gran planificador, Virgilio Barco también. Yo por eso, Barco hizo tanto por Bogotá que por eso yo le puse el nombre a la biblioteca que hicimos, la Biblioteca Barco. Ah, también es de tu alcaldía, la Sí, Virgilia. claro, todas las bibliotecas aquí grandes las hicimos nosotros. La del Tunal, la del Tintal, en fin. Y otro bueno, digamos...
También Jaime Castro. Jaime Castro que ayudó a organizar las finanzas de Bogotá. Ay, Ok. Claudita la dejó por fuera, ¿vio? Y dejaste a Claudia por fuera, hombre. Y presidentes. Presidente. Cambiando de tema. Sí, bueno. Sí, No, bueno. Claudia hizo mucho daño a Bogotá, no entremos, pero por ejemplo Bueno. bloqueó el proyecto de la autopista longitudinal de la LO, bloqueó todo el sendero, Oiga, los ¿qué va a cerros, pasar? bloqueó el Parque Tominé, bloqueó el malecón del río que había que hacer. Es decir, yo lo que veo es que ella trató de matar el metro. No, Entonces, bloqueo, Enrique, yo lo ¿por que qué? veo es que... Yo pregunto una cosa, ¿por qué no han podido aquí con la salida de Bogotá? ¿Cuál ¿Qué de pasa? todas? Ah, Aquí bueno, la del ese es un norte. tema. Ese es un tema muy A ver, importante. mi Bueno. pregunta es, ese peaje vale toda esta vida, ahorita No, ya no, está no, como vale, en mire, 15.000. Medellín, no, por Y eso para sacar, o sea, gente de Bogotá, Para usted... ir pa' Chía. ¡Porro! Usted que vivía allá y yo vivía por esos lados. Ay, María, Ah, montaron perfecto, 3 pantallas de perfecto. cuenta Sí que mía me ya. encanta. Vea, allá compraron como en, venga, le digo, 13 años que vivo por allá, yo creo que yo ya di como 5 pantallas y las cambiaron. ¿Cómo ya. sería de caro de Bueno, peaje que sí. las que atendían eran bonitas? ¿En serio? Imagínese. Sí Era que me tan encanta. maravilloso. Sí que me encanta ese tema. Bueno, ¿Qué ha pasado porque con hay eso? que a la gente de Boyacá, de Cundinamarca, del norte de Bogotá, que tengan claro, a todos los bogotanos que hayan estado en un trancón, eso vamos a resolverlo. Por ejemplo, la autopista longitudinal de Occidente, que es una vía crítica para Bogotá, ¿no? Nosotros fuimos, toda la tierra que hay para esa autopista la compramos nosotros, toda. Pero entonces resulta que doña Claudia López decidió bloquearla de todas las maneras posibles, trató de construir un montón de apartamentos y se puso a sembrar un montón de árboles ahí en los terrenos que compramos, que Galán ni siquiera ha trasplantado todavía, que tiene que hacerlo, ¿no? Porque esa vía es crítica para la movilidad de Bogotá, pero también otras y hay que hacerla, está reservada la tierra. Pero entonces ahí no era recordemos que el por la cuento ese, reserva no, de ese es los el cuento más animalitos chimbo, que hay mire. en la mitad y No, que el no sé cuento qué, de que eso por eso cuento- no la tocan y que por No. eso no amplían la autopista No. y ese trancón No, entrando la y saliendo. autopista no, mire, es que vamos una por una rápido. Sí. Bueno, la autopista longitudinal de Occidente, no importa, el cuento de la Vanderhamen es el cuento más chimbo. Ahí no hay- es la única reserva forestal del mundo donde no hay árboles. Ahí lo que hay es potreros, hay barrios, hay universidades, y ni siquiera es tierra pública, nada. Todo es privado, son fincas donde hay invernaderos, cultivos de flores. La única pública que hay es la que compramos nosotros para hacer la LO. Entonces, la autopista norte, ¿no? Que es crítica, que la hicieron cuando la hicieron hace 70, 80 años, encima del humedal, entonces nosotros dejamos todo listo, pasando con unos puentes, ¿no? Hicimos todo el trabajo para hacer la licitación que están dando para, esa la tenía bloqueada también la alcaldía Petro, entonces la LO la tiene bloqueada Petro y cuando yo esté en la presidencia vamos a hacer la LO. sea, ¿eso está Otras que bloqueado dejamos ahorita? andando para el norte de la ciudad, la Boyacá, se dejó también contratada hasta la 183, hasta la 193. Oiga, pero eso quedó bueno. La avenida también, la la avenida del 185. ferrocarril que la hemos contratada hasta la 192, también que está en construcción ahora, felizmente moviéndose gracias al gran director del IDU Molano. Entonces hay una cantidad de vías, la construcción, la ampliación de la séptima que se va a hacer ahora, Sí. que también va a ir hasta la calle 200, entonces va a haber como unas 5 o 6 más vías, pero una crítica que hay que hacer es la LO. Entonces, pueden estar seguros que con Peñalosa en la presidencia sí vamos a destrabar todo eso, y el malecón del río y demás. Es decir, los ciudadanos de Bogotá, de en Y todas las pone regiones del peaje país, yo las ingresando. conozco bien, pero obviamente los bogotanos tienen que tener claro que yo... sí Pero debe tener peaje. Qué pena. pero por supuesto que tienen que O sea, tener peajes. entrando- Mire, el metro de Bogotá tiene que tener solamente un peaje para que cubra ¿Cuál, el entrada de y salida o salida. entrando? Una de las dos, la que tiene ahora saliendo. Pero miren, Medellín, por ejemplo, que han hecho vainas berracas esos paisas, Ah, sí. porque hacen trabajos y pagan peajes. Ah, El sí. peaje en el túnel de Río Negro, por ejemplo, Más caro de Colombia. cuesta como 27.000 pesos o algo Ish. así. ¿Y usted ha oído que alguna vez se quejen? No. No, pero hacen la obra y ya están terminando el otro túnel también. Entonces, aquí vamos a hacer obras, pero por supuesto no vamos a hacer la politiquería barata de quitar los peajes como está haciendo Petro, porque entonces toca quitarle plata a la salud, toca quitarle plata a la seguridad para hacer el mantenimiento vial. No hagamos populismo barato. Aquí vamos a progresar, cero corrupción, cero corrupción. Perfecto. Como jamás hemos tenido con obras, cero corrupción, pero no vamos a hablar carreta aquí politiquera. Dejó muchas cosas 9:23. contratadas Peñalosa. Lo único que le faltó, ¿sabe qué fue? Dejar una copita de Libertadores para millonarios No, hombre. contratar. No, La hubiera, pero sacó al estadio. Ya tiene que irse Peñalosa, me están diciendo Listo. 9:23 Y nos minutos. queda mucho en el tintero, pero una de las más importantes es, hablemos en el caso hipotético que usted nos llegue a la presidencia de Colombia.
y le ofrecen del gobierno de la izquierda, hipotéticamente que llegue y continúe y siga heredando este gobierno administrativo de Colombia. Ay, ay, ay. Y le dicen, Peñalosa, haga parte de este gobierno de la izquierda. ¿Con qué cartera se quedaría y por qué? ¿O rechazaría la propuesta y qué vendría para Peñalosa? A mí me han ofrecido ministerios varias veces. Yo nunca he querido porque es que eso, las cosas que hay que hacer muchas veces son impopulares. Entonces la primera pelea que yo hubiera dado me hubieran sacado si yo fuera ministro. Entonces, yo lo que necesito es gobernar, no ser la reina de la simpatía. Entonces, yo no tengo ningún interés en buscar puestos, ni a mí lo que sí me interesa es que el país funcione. O sea, que no... Y más aún, y las cosas buenas de la izquierda. Mire, yo por ejemplo estaba el sábado en el cable Ciudad Bolívar. Bueno, el cable Ciudad Bolívar a última hora, atolondradamente y demás, pero lo contrató Petro. Bueno, y nosotros llegamos, nos tocó rediseñar eso, nos tocó construirlo de cero, etc. Pero yo no lo paré, yo lo hubiera podido haber parado, ¿no? Y no, porque a mí me pareció un proyecto bueno y lo sacamos adelante. O por ejemplo, el Movistar Arena, el contrato inicial también, como 2 días antes de irse, no entremos a saber cómo ni qué, lo contrató Petro, ¿no? Y a mí incluso los competidores que habían licitado, me dijeron, eso lo tumbamos en 2 días, es completamente ilegal, etcétera. Y yo me dije, no, ¿para qué vamos a tumbar eso? No, más bien arreglemos ese tema, arreglemos y hagamos el Movistar Arena, ¿no? Y hicimos los ajustes, los arreglos, y lo hicimos. Entonces, las cosas buenas que haya, pues por supuesto las mantenemos. Y si hay gente buena, a mí no me importa que sea izquierda, ni derecha, ni de nada. Aquí lo que tenemos es gente honesta de todas las regiones del país, que trabaje bien. Entre todo, lo que tenemos que unirnos todos los colombianos. Y obviamente que la prioridad tiene que ser los más pobres y construir igualdad. Sobre eso no hay discusión. Pero la pregunta es cuál es la mejor manera de lograrlo. Por eso el primer ministro chino, cuando acabó con el tema del comunismo extremo, que era Deng Xiaoping, dijo una frase muy sabia y muy sencilla. Dijo, el cuento de si las cosas son del gobierno o no, ¿no? Eso no importa, no es como Petro que odia que haya privados en la salud, no. Deng Xiaoping dijo, no importa que el gato sea blanco o negro, con tal que case ratones. Aquí lo que funcione, y con la gente que funcione. No vamos a entrar en este cuento de izquierdas y derechas y demás. Perfecto. Bueno, ahí está, 9:26, se quedaron muchas preguntas. Te invitamos luego, ¿no? Para que vengas... No, estuvo muy divertido. Enrique... No, yo comienzo esta semana con supercargado de energía. Hágale. Yo quiero una última así chiquitica, pero para que responda así chiquitica. ¿Qué, ver, hombre? Aquí en Bogotá dicen Peñalosa, el del Transmilenio. Si usted es presidente, ¿por qué lo van a reconocer? Pero solamente diga una cosa. Peñalosa hizo en Colombia esto. Seguridad y progreso. Bien. Listo. Amigos, con ustedes, Enrique Peñalosa. Muchas gracias, Enrique. Que te vaya muy bien y que te vaya bonito, como Gracias, decimos por John. acá. Gracias a todos ustedes. Bueno, 9:26, música y volvemos. La calle.